Vale, pues ya estamos grabando, arrancamos la quinta clase ya, donde vamos a terminar de ver el tema 4 de alcance y cronograma y tiempo y presentaremos la primera de las actividades que tenéis que hacer. Si os acordáis, la última clase estuvimos viendo, voy a compartir. Como siempre, cualquier cosa me cortáis, ¿vale? Me interrumpís y lo que necesitéis. Como os decía, en la última clase lo que estuvimos viendo fue toda la parte de alcance, de planificación y nos quedó por ver la parte de validación y control. Si os acordáis y vuelvo para atrás, estuvimos viendo desde crear, bueno, a ver, vamos al inicio. Aquí estuvimos viendo toda la parte de objetivizar para sacar el alcance, la planificación de la gestión del proceso, la recopilación de requisitos, definición del alcance y crear la estructura de desglose de trabajo. ¿Vale? Y nos quedamos, que eran todos los procesos de la planificación del alcance. Y nos quedamos para ver hoy la parte de validación del alcance y control del alcance de una forma más rápida antes de ponernos con el tiempo, con la gestión del tiempo. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos ya planificado, creado el plan del alcance, pues a lo largo del proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Validarlo y controlarlo, ¿no? Es decir, pues no solo tenemos que crearlo, sino que hay que validar que se va cumpliendo, hay que controlarlo por si hay desviaciones o hay algún cambio que tenemos que gestionar, ¿no? Entonces, validar el alcance, ¿qué es? Es formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. Es decir, hemos ejecutado el proyecto, hemos generado los entregables, hemos cumplido objetivos y ahora hay que revisar esos entregables con el cliente, ¿no? Entonces, validación, verificación del alcance no es lo mismo que el control de la calidad. ¿Por qué? Porque la verificación del alcance es la aceptación de los entregables y la calidad es la exactitud de estos entregables. Si no tienen calidad, pues no vamos a poder validarlos, no vamos a tener esa validación, ¿no? Entonces, la validación del alcance básicamente es revisar los entregables y los resultados del trabajo del proyecto. Eh, si tenemos un proyecto cíclico, metodologías agile, etcétera, un ciclo de vida por fases, pues el cierre de una fase, la validación del cierre de una fase puede ser el inicio de otra fase, ¿no? Si el proyecto termina antes de lo previsto, el proceso de verificación, validación del alcance, se tiene que establecer, y se tiene que documentar hasta donde hayamos llegado, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es la validación del alcance? Es un poco la aceptación de los entregables, ¿no? Nos centramos ahí, mientras que el control de la calidad se centra en que los entregables sean correctos, ¿vale? Entonces, ¿por qué controlamos el alcance, no? Si planificamos el alcance, que es lo que vimos toda la clase, la sesión pasada, validamos el alcance una vez que se ha trabajado y se han generado los entregables. El control del alcance, ¿qué es? Pues el proceso que nos permite monitorizar el estado de ese alcance del proyecto o producto con el que estemos trabajando, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo se va trabajando en el alcance, se va controlando, se va gestionando, puede que haya cambios, puede que no, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que tenemos lo que vimos el otro día, la línea base del alcance, que es el camino crítico en el desglose de trabajo que vimos. Esa línea base se puede ver afectada por algún cambio, ¿no? Edgardo dice que la calidad es que el producto o el servicio esté bien y la validación es que el cliente esté de acuerdo con lo que se ha recibido. Eso es. O sea, dentro de la validación del alcance hay que demostrar que cumple con lo que se quiere, ¿no? Que son los criterios del DOM. Pero validar el alcance es ver, por lo que has dicho, que lo que se ha realizado, los trabajos que teníamos que realizar. Fenomenal. Y controlar el alcance es básicamente hacer nada a ti, Edgardo, por participar. Controlar el alcance, ¿qué es?
ir verificando los avances, gestionar la línea base y controlando cambios, ¿no? Si surgen cambios, pues trabajaremos con los procesos de control de cambios, ¿no? Y gestionaremos esos cambios según se vayan formulando. Entonces, dentro de del control del alcance, el blindaje del proyecto es la línea base. La línea base es el camino crítico que el proyecto tiene que trabajar. Y luego tenemos cambios que pueden afectar a la línea base o no, ¿no? Al final, la línea base, ¿qué es? El acuerdo, ¿no? Que está el enunciado del alcance del proyecto, que lo vimos con la EDT y el diccionario, que es lo que vimos en la otra sesión. ¿Qué hace el control de cambios? Pues validar, gestionar, monitorizar, ver todo lo que se está modificando, todo lo que se pide modificar y trabajar y estimar cuándo conviene hacer un cambio y cuándo no, si es que conviene. ¿Mm? ¿Por qué puede haber cambios de alcance, no? Pues una causa interna, que el equipo no entiende bien el alcance o cometemos un error o pensamos que había que hacer una cosa cuando de repente es otra, ¿no? Bueno, pues puede ser un cambio de alcance por algo malentendido interno del equipo. Puede ser por algo externo al cliente, pues de repente llega un nuevo marco normativo, una nueva característica que el cliente quiere implementar, pues aquí no hay un cambio de alcance. En metodologías ágiles es más, es más sencillo meterlo con historia de usuario porque al final eh, está constantemente generando ese valor, ¿no? Otro motivo de cambio de alcance, pues puede ser externa, pero no por el cliente, es decir, un cliente que quiere una nueva característica o de repente un cambio de alcance por una nueva normativa externa, ¿no? Una regulación del gobierno. Pues eso es un cambio de alcance producido por una fase o un actor externo, pero que no es nuestro cliente. Y luego puede haber otro cambio de alcance también de forma interna, pero que no sea por ningún error, sino quizás un plan de contingencia, optimizar algo, etcétera. Es decir, vamos a gestionar el alcance porque nos hemos dado cuenta que puede pasar esto y hacemos un plan de contingencia y el alcance se ve afectado. Entonces puede haber 4 causas de cambios de alcance. ¿Qué conviene hacer en cada caso? Si es interna, por error, porque si nos hemos equivocado en algo, pues hay que resolverlo. Al final entonamos el mea culpa, que se suele decir, ¿no? Y vamos a por ello. Si es interna, pero no hay ningún error, es una necesidad, pues lo que tenemos que ver, tenemos que tratar de resolverlo adaptando el alcance. Es decir, no tenemos que meterlo sí o sí como el anterior, pero bueno, tenemos que ver cómo puede encajar dentro del alcance. Si es externa por el cliente, pues al final hay que valorar, hay distintos escenarios, ¿no? Aquí os lo he puesto, esta diapositiva es muy interesante porque puede ser que un cambio venga al principio, un cambio venga cuando el proyecto ya está avanzado, puede que el cambio sea un coste bajo o sea un coste alto, puede que independientemente del coste tenga un impacto bajo o un impacto alto. Entonces, en función de cuándo surja, del coste y del impacto, pues podremos hacer unas cosas u otras. Igual hay que negociar como una evolución del producto para una segunda fase o no, ¿vale? Entonces, toda parte de control del alcance tiene mucho que ver con la gestión de los cambios de alcance, las solicitudes y cómo vamos avanzando. ¿Vale? Un ejemplo de cambio de alcance en nuestro Fresgo. Pues de repente llega el cliente, sabéis que tenemos nuestra plataforma, que vamos tardísimo, que estamos en pandemia, etcétera, etcétera. De repente llega el sponsor del cliente y dice, pues cada vez se está usando más Bizum. ¿Por qué no metemos Bizum? Pues vale, pero es un cambio de alcance importante, ¿no? ¿Estamos al inicio del proyecto? Sí, vale, pues igualmente no es un coste bajo porque no tenemos que retocar nada, pero es un impacto alto, un impacto bajo, ¿nos va a dar tiempo? ¿No nos va a dar tiempo? Pues ahí tenemos que valorarlo. Si vemos que nos da tiempo y es al principio del proyecto, pues a lo mejor lo aceptamos. Si vemos que no, pues igual no hay que aceptarlo, se rechaza y se pone como una mejora para siguientes fases del proyecto, ¿no? Un ejemplo de control del alcance. Y hasta aquí era lo que teníamos de teoría del tema pasado, de la clase pasada, que es donde focalizamos sobre todo en la parte de planificación del alcance
dejando la parte de validación, que básicamente es gestionar los entregables, y de control del alcance, que es hacer toda la parte sobre todo de control de control, gestión, control de cambios, cuándo aceptarlos, cuándo no, para que el alcance no se nos vaya de la mano, ¿vale? Por no entretenernos, para meternos con el siguiente tema y presentar la actividad, os dejo como siempre una serie de dinámicas que podéis utilizar y podéis practicar, que son bastante interesantes para aquellos que os apetezca. Si os acordáis, habíamos planteado tres preguntas de cómo gestionar el alcance en nuestra situación de FreshGo. Decíamos que la clave del éxito de FreshGo es una transición de lo subjetivo al objetivo, ¿no? Es decir, nuestro problema era, si os acordáis, cómo a través de ideas vagas, de algo, necesitamos algo ya, cómo gestionar ese alcance, ¿no? Cómo planificar algo que sea bueno, ¿no? Entonces, cómo convertir esos deseos del negocio de los sponsors del proyecto en objetivos ejecutables, que lo estuvimos viendo al principio de la sesión, que es aplicando objetivos, ¿no? Objetivos SMART, donde traducimos esos requisitos vagos en objetivos real, ¿no? Para hacer una gestión por objetivos del proyecto. Entonces, ¿cómo podemos organizar el caos en paquetes de trabajo? Bueno, también lo estuvimos viendo en la sesión pasada, que es con la EDT, ¿no? Donde hacemos la descomposición jerárquica de todos los entregables del proyecto, basándonos en todo el alcance de los entregables que hay que hacer, pues qué tareas tenemos que llevar a cabo para obtenerlos, ¿no? Y cómo evitar peticiones que pongan en riesgo el lanzamiento, cómo controlar esos cambios para que no pongan en riesgo el lanzamiento que necesitamos, pues al final estableciendo la declaración de alcance que especifique las exclusiones. Por ejemplo, un pago con criptomonedas queda fuera, ya se irá después. Al final creamos una línea base del proyecto, una línea base que solamente se puede modificar por el proceso que hemos visto de control de cambios, donde ya como project managers decidiréis si el cambio se puede llevar a cabo o no en función de las tres variables que hemos dicho, ¿no? El momento que estamos en el proyecto, el coste y el impacto. ¿Sí? Y con esto cerraríamos la parte del alcance que nos quedó por ver el otro día. Y ahora vamos a ver la parte del tiempo. En lo que cambio de presentación, ¿queréis alguna duda del otro día? ¿Queréis comentar algo de lo que acabamos de ver? Lo que quedaba por ver no era mucho, ya os lo dije. Por eso invertimos casi toda la clase en lo que es todo el proceso de planificación del alcance, que realmente es el meollo. La validación, es comprobar con el cliente que tenemos lo que nos piden, y el control del alcance, que también es muy importante con la parte de gestión de cambios. No sé si alguna de las que estáis, de los que estáis, tenéis algún comentario o nos ponemos con el siguiente. Venga, decir algo, que seguro que algo tenéis o no. ¿No? Bueno, pues vamos, si queréis, a ver toda la parte de gestión del tiempo. ¿Vale? La idea, está todo claro, vale, gracias, Edgar. La idea es vamos a presentar el problema, luego vamos a presentar la actividad uno con la que vais a tener que trabajar, y luego veremos el contenido del tema. Si no nos diera tiempo a terminar de verlo, pues lo acabamos de ver en la siguiente sesión, pero vamos a intentar que nos dé tiempo, ¿vale? Incluso que nos dé tiempo y que podamos abrir un debate o algo. Entonces, ya sabéis que, como siempre, vamos a empezar por un problema, en este caso relacionado con lo que es la gestión del tiempo, ¿no? Entonces, en FreshGo ya tenemos nuestro alcance definido, bien, ya lo hemos conseguido gracias a la solución de lo que hemos hecho en la sesión pasada, lo que hemos visto antes, pero el tiempo disponible solo es de 21 días. Entonces, recordar, el equipo de tecnología estima que el desarrollo del API de Globo es muy incierto, no tienen claro cuánto puede llevarles. Ellos creen que entre 5 y 15 días. Por otro lado, los operarios, los trabajadores de la tienda, dicen que no pueden empezar su formación hasta que tengan una interfaz que poder ver y que esté terminada. Entonces, si hacemos todo esto secuencial, el cálculo nos da una duración de 35 días, cuando tenemos 21 días, ¿vale? O sea, nos vamos con 14 días de retraso.
Entonces, como Project Managers que sois, vuestro reto es diseñar un cronograma que pueda absorber la incertidumbre de las estimaciones, que se pueda basar en estimaciones reales y apliquemos técnicas de compresión de tiempos para garantizar que la aplicación de FreshGo pueda salir, pueda estar terminada en el plazo de 3 semanas sin comprometer la calidad. ¿Sí? Ese es nuestro caso. Entonces, ¿qué nos preguntamos ante este problema? Ante la incertidumbre de los desarrolladores de entre 5 y 15 días, claro, no es lo mismo 5 que 15. Además, es un abanico muy amplio dentro de un periodo de 21 días, ¿no? Entonces, ¿qué valor único de duración debemos de usar para que el plan sea creíble? Esto lo veremos ahora en la parte de tiempos. ¿Cómo identificamos qué tareas son las que realmente están retrasando la fecha final del proyecto? También veremos cómo ver esas tareas, cómo identificarlas. ¿Y qué decisiones técnicas podemos tomar para pasar de los 35 días calculados, si hacemos todo secuencial en base a las estimaciones que nos han dicho, frente a los 21 días que realmente tenemos para poder ejecutar estas tareas? ¿Tenéis alguna idea inicial de alguna de estas tres preguntas? ¿Plantearíais algo? ¿Os habéis enfrentado a algo así en algún momento? ¿No? Bueno, pues vamos a ir viéndolo. Lo primero que vamos a hacer es presentar la actividad uno que vais a tener que trabajar, ¿vale? La actividad uno la tenéis que entregar antes del 4 de mayo o como muy tarde del 4 de mayo. Es una actividad grupal que es el desarrollo del cronograma de un proyecto, ¿vale? Em, ¿Qué dice o qué hace o qué tenemos que hacer? Esto está cogido de la actividad que la podéis descargar desde el campus, ¿vale? Desde la plataforma de la universidad. Entonces, tenemos que desarrollar el cronograma de un proyecto. Objetivos, pues que seáis capaces de realizar un diagrama de red, un flujograma, que seáis capaces de realizar el cronograma en función de ese diagrama de red, saber analizar la conveniencia de reducir tiempo en las actividades, o sea, los dos primeros, lo que hemos visto la sesión pasada, lo que vamos a ver hoy, y qué pautas de elaboración hay. Eh, Nuestra organización está dudando entre dos proyectos similares, ¿vale? Ese es el caso de la actividad. El criterio que debéis utilizar para elegir un proyecto u otro es básicamente la fecha de entrega. El cliente está retrasado y lo que necesita es que esto esté lo antes posible. O sea, el criterio de qué proyecto vamos a elegir es simplemente por fecha, ¿vale? Tenemos dos proyectos, A y B, y los datos que hay son número de actividades, la relación entre ellas, estimación de la actividad, es decir, tenemos un alcance, tenemos ya una estructura de desglose de trabajo en actividades, incluso tenemos una duración estimada, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Básicamente, y cuando lo veáis en detalle en el documento, por lo que tenéis ahí una tabla con las actividades del proyecto A, una tabla con las actividades del proyecto B, y lo que tenéis que rellenar son las dos tablas de respuestas que tenéis a la derecha. Es decir, cuánto dura el proyecto A en días, cuánto dura el proyecto B, cuál es el camino crítico, la secuencia de actividades de cada uno de los dos proyectos, y cuál es el colchón de la actividad G en días. Y en base a eso, atendiendo a la condición que han dicho el único parámetro de selección de proyecto es la fecha de entrega, pues tenéis que indicar en la tabla de debajo cuál es el proyecto que elegís, el A o el B. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis los criterios de evaluación de la actividad, para los tenéis en el documento, ¿vale? Se valora la identificación de la duración del proyecto, el camino crítico y el colchón de la actividad para ambos proyectos y seleccionar el proyecto más adecuado, que es el de menor duración, ¿vale? Y luego tenéis que argumentar de forma razonada qué actividades del proyecto deberéis de reducir y con qué tipos de acciones se podrían conseguir. Es decir, seleccionamos el proyecto, el que sea, el A o el B, y luego si podemos reducir actividades con las técnicas que veremos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Tenéis toda la información en el documento y esta es la actividad que tenéis que realizar en los grupos establecidos y como os decía, la entrega es
el 4 de mayo, ¿vale? Y la corregiremos después, no sé en qué clase, es después, dedicaremos para un tiempo para verla, ¿vale? Y explicarla. ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si alguien ya la había llegado a ver o no. Entiendo que ante el silencio es que si no tenéis dudas. Sí, se entiende. Gracias, Claudia. Gracias, Jason. Fenomenal. Vale, pues ahora ya sí. Ahora vamos en estos 40 minutos que nos quedan a ver, perdonad por la tos, a ver la maravillosa gestión del tiempo dentro de la planificación. Al igual que tenemos en la gestión del alcance, si os fijáis, tenemos procesos donde vamos a trabajar toda la planificación del tiempo del proyecto y luego vamos a tener que hacer un control de ese tiempo. Aquí la única diferencia con el alcance es que no hay nada que validar, ¿no? El validar el alcance, que es revisamos los entregables, los hitos con el cliente para que nos dé el ok, aquí no hay porque no hay tiempo que revisar, ¿vale? Pero sí que hay un control del alcance para ver la línea base y controlar los cambios, pues tendremos un control del cronograma para ver posibles desviaciones, cómo vamos, etcétera, y aplicar pues esas técnicas de compresión. Entonces vamos a ver el proceso de planificar la gestión del cronograma, que es el primero de los procesos, y para planificar la gestión del cronograma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir actividades, vamos a secuenciar las actividades, vamos a estimar la duración de esas actividades y con todo eso ya vamos a poder desarrollar el cronograma. Y para ello, ¿de dónde creéis que vamos a partir? Para definir esas actividades, ¿de dónde creéis que vamos a partir? ¿Alguien que se atreva a decir algo? Pues del proceso anterior de planificación del alcance con toda parte de la EDT. ¿Vale? Entonces, muy bien, Edgardo, EDT, eso es, fenomenal. Entonces, a mí ya sabéis que me gusta mucho poneros como headlines, ¿no? Titulares que impacten y que al final den un poco la visión de lo que queremos ver aquí, que al final es comprender un poco más allá de ver todo el contenido, es comprender de qué va, ¿no? Para que vosotros podáis luego profundizar y vosotras. Entonces, gestionar el tiempo no es correr más rápido. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Cuándo y en qué orden? Es decir, esto que dicen, vísteme despacio que tengo prisa, no sé si lo habéis escuchado alguna vez ese refrán. Pues eso es. Gestionar el tiempo no es vestirme muy deprisa, es vestirme a la velocidad que me tengo que vestir porque realmente tengo prisa, ¿no? Y decidir qué ocurre cuando hay algún desvío, qué pasa, qué no pasa y por qué, qué ocurre, en qué orden, etcétera. ¿Vale? Entonces, dentro como 6, siempre me gusta, hablamos del Penbook 6 y la extrapolación al Penbook 7 y 8, ¿vale? Aquí vamos a ver los grupos de procesos de planificación de toda la parte de gestión, pero toda la gestión del cronograma como si al final va a seguir toda una parte de liderazgo necesaria como vosotros para Project Manager para poder gestionar muy bien las comunicaciones del tiempo, para poder establecerlo bien, hacer entregas puntuales, equilibrar, ajustar tiempos, gestionar a los interesados, tanto el equipo del proyecto como resto de stakeholders, para que eh, estén alineados si hay desviaciones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, planificar, como hemos visto, vamos a ver los 6 procesos. Planificar la gestión del programa, del cronograma, que es básicamente planificar todo lo que vamos a hacer después, ¿no? El resto de procesos, establecer políticas, procedimientos, que son los siguientes, etcétera. El primer proceso operativo como tal es definir las actividades. Identificamos acciones que hay que trabajar, que hay que hacer para generar los entregables. Después, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a secuenciar, los vamos a ver dónde los colocamos. Esta tiene que ir primero, esta después, y algunas habrá que ver si pueden ir en paralelo o no por temas de compresión del cronograma, que iremos viendo. Luego, una vez que tenemos ya las actividades secuenciadas, pues mira, para poder, para poder pintar la pared,
de una casa nueva, primero tiene que estar construida la pared. Si no, pues no voy a poder pintarla, ¿no? Actividades secuenciales. Después vamos a estimar la duración de cada una de las actividades y con eso ya vamos a desarrollar el cronograma. Vamos a tener ya el cronograma perfecto para el punto de salida y empezar a trabajar con él. A partir de ahí, nos olvidamos, vamos a tener que estar controlando el cronograma. ¿Qué va a hacer el control del cronograma? Pues va a afectar al resto de procesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor surgen nuevas actividades porque hay cambios de alcance, porque a lo mejor hay una actividad que de repente se bloquea por algo ajeno y no vamos a poder secuenciales y que sacarlas del camino crítico o no, porque la duración de las actividades quizá nos hemos pasado para como mucho o como poco y tenemos que reestimar la duración. Volvemos a generar una nueva versión del cronograma y así en ciclos. Esto en proyectos Waterfall. En Agile, imaginaros que esto es constante. Tú al final el cronograma de Agile básicamente lo que traduces es en un panel, si utilizas Kanban, Scrum o el que sea, donde te vas viendo un poco los hitos que quieres cumplir en cada sprint que esperas tener y un plan de épicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la necesidad siempre está asociada al tiempo. El objetivo del proyecto siempre es temporal. Como ya sabéis, la diferencia entre un proyecto y una operación que vimos al principio es que los proyectos tienen una duración en el tiempo, mientras que la operación es la operativa del que se hace con el resultado de ese proyecto. Pero un proyecto se caracteriza por tener un inicio y un fin, siempre es temporal. Y entonces el proyecto no se gestiona contra el tiempo que se necesite, de acuerdo con la planificación. Se gestiona con las variables disponibles junto al alcance y el coste. Es decir, yo tengo una planificación estándar, pues gestiono sobre esta planificación. No, 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 no. Tenemos que jugar con las variables del tiempo que tenemos, con el alcance que tenemos, que además, como hemos visto en la sesión anterior y en el principio de esta sesión, sobre todo, puede variar la línea base, puede haber cambios que se podrán aprobar o no, y entre otras cosas el tiempo habrá que tenerlo en cuenta y puede cambiar el coste. Entonces, ¿qué implica tener que tener en cuenta el coste? Pues que podemos tener más o menos recursos para afrontar el proyecto, habrá que quitar cosas del alcance o no, ¿no? ¿Cómo vamos a crear el cronograma? Como hemos dicho, establecemos una lista que en la que nos basamos de, como dijo Edgardo Fenomenal, de la EDT. A partir de ahí definimos las relaciones y las secuencias, estimamos los recursos, estimamos la duración y calculamos la línea base de tiempo. Es decir, para planificar el cronograma, el proceso de gestión del cronograma es ejecutar el resto de procesos de planificación. Lista de tareas, relaciones entre esas tareas, recursos para poder ejecutar la actividad, cuánto vamos a tardar en ejecutar esta actividad con estos recursos, intentando hacer de una forma muy productiva, y con esto calculamos la línea base del tiempo, igual que había una línea base del alcance, ¿no? La línea base del tiempo es, establecemos el día del comienzo, tenemos un calendario y estimamos cuál va a ser la finalización en base a esa línea base. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, esta es otra imagen un poco más visual que viene a reflejar lo mismo que os he puesto en esta tabla. ¿Se entiende? Partimos de la EDT, establecemos listado de tareas, relaciones entre esas tareas, cuántos recursos, sean personas, sea hardware, sea lo que sea, necesitamos para llevar a cabo esas tareas. Sabiendo qué tareas y cuántos recursos podemos estimar la duración y calculamos la línea base, que parece muy sencillo según lo estoy contando, pero no es nada sencillo, es complejo y muy bonito a la vez. ¿Alguien ha tenido experiencia con esto alguna vez? Si alguien quiere contarlo, bienvenido, o hacerlo por el chat, fenomenal, ¿vale? Mientras tanto, os leo si escribís o si levantéis la mano queréis hablar, fenomenal. ¿Qué podemos decir del cronograma? Pues como hemos dicho antes, el cronograma es la segunda línea base de control. ¿Cuál es la primera? La EDT, la línea base del alcance, la que hemos visto antes, ¿no? Que además esa línea base del alcance, la EDT, es sobre la que vamos a crear esta segunda línea base del proyecto, que es el cronograma. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el cronograma? Para controlar el tiempo y la disponibilidad de los recursos para cada actividad. Importante, tenemos que
solicitar recursos, utilizar recursos, liberar recursos cuando ya no sean necesarios, ¿vale? Y para eso tenemos que tener muy buena gestión del alcance y muy buena gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos dos desarrolladores software para nuestra plataforma de FreshGo para generar las API de Globo, bien, si estimamos que se va a tardar 12 días, de los 5 a 15, al final estimamos 12 días, dos personas, pues a los 12 días que hemos acabado, diremos, ya no necesito estas dos personas, a lo mejor solo una para hacer el mantenimiento. Pues el día 13, esa otra persona igual va a otro proyecto, ¿no? Entonces, si de repente nos retrasamos, hay que notificarlo cuanto antes, porque ese recurso, esa persona que nosotros tenemos asignada hasta el día 12 y que quizás podamos necesitar un día más o dos, a lo mejor ya no está disponible, ¿no? Entonces, toda esa gestión es muy, muy importante que hagamos junto con que la gestión de recursos, junto con la gestión del cronograma, ¿no? Y la gestión del alcance. ¿Sí? ¿Qué dice el PMI en su Penbook? Que el proceso de planificar la gestión del cronograma, ¿qué establece? Políticas, es decir, cómo o qué, mejor dicho, los procedimientos, cómo y la documentación, ¿para qué? Para poder planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Esto es nuestro principal proceso dentro de toda la gestión del tiempo, que es el proceso de planificar esta gestión que al final engloba todo. Como siempre, ya sabéis que os pongo un poco todo lo que incluye. No quiero desviarme mucho ni perder mucho tiempo, que lo podéis ver, ¿vale? Que incluye este plan, pues descripciones, niveles de precisión, etcétera. Lo tenéis aquí, ¿vale? Pero sí que me interesa seguir avanzando en cosas más tangibles, ¿vale? Esto lo podéis ver. Entonces, los tips para planificar la gestión del cronograma. Esta sí que es una diapositiva, una slide que me parece bastante interesante. ¿Cómo descomponemos este alcance, ¿no? Según tenemos ya hecho la estructura de desglose de trabajo, ¿no? El AEDT. Dividimos el proyecto en fases. Dentro del mismo proyecto dividimos el proyecto en fases. Esas fases las podemos dividir en tareas. Esas tareas son las actividades que hay que completarlas en un periodo de tiempo y esas tareas en actividades elementales, en las actividades primarias, ¿no? Que son las principales acciones que además son muy sencillas y que nos permiten completar la tarea. Es decir, vamos a empezar por lo sencillo para ir avanzando y vamos completando todo. A partir de tener esas actividades elementales, pues establecemos esos hitos, ¿no? Que son las acciones o eventos que marcan la etapa, un cambio. Es decir, es la fecha de definición de un hito eh, no puede ser la misma. Su duración sería nula, salvo que sea un hito. Bueno, miento, o sea, la fecha de finalización del hito a nivel de cronograma es la misma porque no tiene, no tiene duración, pero lo que es la fecha para lograr ese hito viene desde la primera tarea que tengamos relacionada para completar ese hito hasta en sí. Pero dentro del cronograma, dentro de que dividimos un proyecto en fases, si es Scrum en ciclos, etcétera, en Scrum esa fase la pasamos a tareas, esas tareas pueden ser las épicas, incluso historias de usuario, dentro de las historias de usuario centramos en las principales, y luego los hitos. Los hitos se reflejan como tareas de no duración porque ya lo tengo, ¿vale? Así descomponemos lo que sería la EDT, ¿vale? Para poder trabajar con ella. Y una vez que tenemos descompuesta y ya tenemos esa tarea, ¿qué hacemos? Pues para cada tarea hay que definirlas, hay que trabajarlas, hay que ver cuánto puede tardar en hacerse esa tarea, hay que ver de qué depende esa tarea, en qué secuencia, ¿no? Se va a ejecutar esa tarea. Y una vez realizadas las estimaciones, hay que combinarlas, ¿vale? Una tarea tendrá una duración determinada que hay que estimarla y además tendrá unas dependencias, ¿no? Es decir, como os decía, si yo tengo una tarea que tengo que pintar la pared,
pues mínimo la pared tiene que estar hecha. Ahí tengo una dependencia, ¿no? Y además, ¿en qué secuencia serán ejecutadas, no? Pues primero hago la pared, a lo mejor luego le echo yeso, luego a lo mejor meto los cables de electricidad, a lo mejor luego pongo las puertas, a lo mejor luego pongo las ventanas y ya después pinto. ¿Por qué? Porque voy a pintar toda la vez, ¿no? Pero sí que hay una secuencia, pero también necesitan una dependencia, ¿no? Y luego hay que ver qué restricciones hay. ¿Cómo trabajamos las restricciones? Pues en tiempo y en recursos. Es decir, tenemos que ver qué restricciones tenemos en tiempo para esta tarea y en número de personas, ¿no? En número de recursos y si no son recursos personales. Entonces, estas restricciones normalmente vienen impuestas desde fuera del proyecto. Es decir, tenemos restricciones de la organización, pues estos recursos solo te los puedo, estas dos personas que saben de APIs y saben hacer las APIs de Globo, solo las puedes tener la semana que viene. Si no, no puedes. Pues ahí tengo una limitación de tiempo y de recursos, ¿no? Pues toca hacerlo la semana que viene. Es que por mucho que la ponga en otra fecha, es que no puedo. ¿Por qué? Porque tengo esa restricción, ¿no? O pueden ser restricciones no funcionales que puedan venir por parte del cliente, otras cosas. Pues tenemos una fecha de entrega, vamos a entregar, hemos quedado a entregar mañana. Pues mira, mañana no porque hay una conferencia de no sé qué y el cliente no puede. Tiene que ser esta tarde o tiene que ser pasado mañana. Trabajamos ahí un poco las restricciones, ¿vale? Entonces, para planificar la gestión del cronograma tenemos estos tres tips. Descomponer el alcance, definir las tareas, todas esas tareas que hemos descrito en el alcance, definirlas y ver qué restricciones tienen cada una de esas tareas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, lo que decíamos, para tener pasamos de una lista de tareas, de un inicio, a una serie de diagrama de red que nos lleve a la consecución de los objetivos. Entonces, una vez que tenemos el listado de tareas que hemos dicho que tenemos que hacer, tenemos que secuenciarlas, ¿no? ¿Qué es secuencia las actividades? La secuencia es la secuencia de trabajo a seguir para ejecutar las actividades y poder completar los paquetes de trabajo. Recordar que cuando nosotros creamos la EDT, lo que estamos creando son paquetes de trabajo, ¿correcto? Estos paquetes de trabajo están formados por una o varias tareas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros, según vamos subiendo en la EDT, vamos estableciendo paquetes de trabajo que pueden ser hitos temporales, un subhito de un hito, etcétera. Y nosotros lo que tenemos que trabajar es en ejecutar tareas para conseguir esa rama del árbol, ¿no? Ese paquete de trabajo de la EDT. Bien, casi lo hemos definido y hemos hecho el listado de tareas en base a esta EDT. Para hacer eso, pues hay que ver cómo es la secuencia de actividades, cómo las vamos trabajando, ¿no? Para ello identificamos las interdependencias que hay, ¿no? Pues que debe ir primero, que debe ir después, etcétera. Y entonces trabajamos con cuatro tipos de dependencias, que esto es lo que tendréis luego vosotros que aplicar y trabajar dentro de la actividad, ¿no? Entonces, hay que analizar las dependencias. Hay dependencias que pueden ser obligatorias, hay dependencias que pueden ser discrecionales, hay o recomendadas, y hay dependencias que pueden ser externas por el cliente, el entorno, regulaciones. Las dependencias obligatorias hay que ponerlas en el camino crítico, en la línea base del cronograma. ¿Por qué? Porque es una dependencia obligatoria. Si no está la actividad A, no vas a poder empezar la B. Punto. No hay más. Ya está, es obligatorio. ¿Recomendada? Pues entonces ella tienes que valorar si es recomendada, si requieres o viene bien meterla en la línea base del cronograma o no. Normalmente las recomendadas suelen venir bien meterlas y luego ya ver a la hora de tratar de reducir tiempos cómo trabajar con ellas, ¿no? Y luego están las externas, esas dependencias externas, que en función de cuál sea y cómo sea, pues habrá que tenerla muy en cuenta. Si viene una regulación, pues no nos queda otra. Si de repente al cliente se le ocurre algo, pues igual esa tarea se puede llevar al final, ¿vale? Sí. Y entonces trabajamos con cuatro tipos de dependencias. La más habitual suele ser la dependencia de fin a inicio. Es decir, yo no pinto la pared hasta que no esté
la pared construida. Yo no empiezo la actividad B mientras que no esté empezada mientras que no haya terminado la actividad A, ¿vale? Luego hay otra que se puede trabajar, que es inicio-inicio, es decir, no puedo empezar a pintar la pared hasta que no empiece a otra cosa, ¿no? ¿Vale? Es decir, no puedo empezar mi actividad B hasta que no empiece la A. No quiere decir hasta que no acabe, sino hasta que no empiece la A. ¿Bien? Por ejemplo, quiero hacer unos fideos. Yo no puedo, yo no puedo poner la vitrocerámica, el fuego, no puedo dar el fuego, o no, hasta que no esté empezando a tener ya el agua echada en la cazuela, o no puedo, o cuando empiece a hervir el agua, puedo a la vez echar los macarrones, ¿no? Es decir, inicio. Hasta que no empiece el anterior, no empiezo yo. Luego tenemos inicio-fin, que suele ser muy rara, ¿vale? Eh, no, hasta que, o sea, yo no puedo terminar algo hasta que el otro no empiece. Ahora vemos ejemplos. Y luego la fin. Yo no puedo terminar lo que yo estoy haciendo hasta que no termine mi antecesora. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de fin-inicio. No podemos empezar a introducir datos en una base de datos hasta no haber creado la tabla en una base de datos. Bien, cuando ya tenga la tabla, meto datos. Fin. Necesito terminar de redactar el documento antes de finalizar su edición. Claro, no puedo acabar de editar mi documento si no termino de redactarlo. Inicio. Mm, Necesito nivelar el cemento para construir o el cemento del suelo de mi casa, pero no puedo empezar a nivelar el cemento hasta que no empiece a verter el hormigón para que se vaya, ¿no? Una vez que ya estoy virtiendo el hormigón, a la vez ya puedo empezar a nivelarlo. Inicio. O un ejemplo de inicio-fin. Por ejemplo, el nuevo sistema tiene que estar operativo, tiene que estar funcionando antes de que el antiguo sea desconectado. Es decir, mi sistema antiguo lo quiero desconectar, pero para ello tiene que estar el anterior funcionando, el otro tiene que empezar a funcionar. ¿Vale? Esta es una relación menos común, menos habitual dentro de un cronograma. Entonces, viendo estos tipos de relaciones, pues lo que tenemos que hacer es identificar cada tarea y cada dependencia. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de lógica dura, de obligatorio, ¿no? No puedo programar el carrito si no tengo los datos de inventario. Es decir, ¿cómo voy a tener el carrito preparado si no sé para que funcione, si no sé cuántos productos tengo, cuántos puedo poner a la venta, ¿no? Una lógica blanda que es discrecional dentro de una relación fin-inicio, es decir, no es obligatoria, pues eh, para empezar la campaña de marketing estaría muy bien que tuviéramos ya el diseño de la aplicación, pero realmente podríamos empezar la campaña de marketing sin que estuviera ese diseño. ¿Veis un poco la diferencia? Dentro de una misma relación, en este caso las más habituales que son de fin e inicio, pues podemos tener algo más obligatorio y algo más discrecional. Entonces, estamos secuenciando actividades, ¿no? Para ello hay tres tipos, os presento tres herramientas que son bastante útiles, que son los diagramas de Gantt, que ya los conocéis todos, una herramienta gráfica donde vamos planificando el proyecto. Luego está el método el PDM, ¿no? Que es el diagrama de precedencias, el Precedence Diagram Method. ¿Vale? Es una herramienta que normalmente es muy útil, se utiliza mucho, es muy visual, ¿vale? Y es programar las actividades de un proyecto. Al final es construir el diagrama de red, que es algo que se os pide en la actividad, ¿vale? El método BDM. Entonces, tenemos nodos, que son las cajitas, y tenemos flechas. Y ahí, por ejemplo, vemos el inicio del proyecto. Para el inicio del proyecto tenemos que hacer la actividad 1, la actividad I y la actividad B, que se pueden hacer en paralelo.
Pero la actividad G no se puede empezar hasta que la I y la B hayan terminado, ¿vale? Porque ahí se une de nuevo el flujo. La F y la D podrán empezar cuando acabe la G, pero la E no podrá empezar hasta que la F y la D termine, ¿vale? Como veis es un diagrama de red que es bastante útil y muy limpio. Es muy utilizado. Y luego tenemos el PERT, que es un algoritmo que al final diseñado para eficientar planificaciones, etcétera, ¿no? Este algoritmo te suele dar un cronograma de tareas, etcétera, que es básicamente hacer un Gantt, pero es como un algoritmo, trabajar en el PERT, ¿vale? Nosotros, a mí, la más útil para esto es el diagrama de precedencia, ¿no? Donde lo que hemos dicho, tenemos nodos que son las actividades, tenemos las flechas que son las dependencias y lo que os decía, la relación más común con la que se suele trabajar es define a comienzo, define to start. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos después de haber definido las actividades y haberlas identificado y haberlas secuenciado, ¿no? Ya tenemos las relaciones, y perdonar, etcétera. Pues ahora hay que estimarlas. ¿Qué es estimar? Estimar las actividades es calcular la duración de cada tarea, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues al final nos tenemos que apoyar en juicios de expertos, en nuestra experiencia previa, etcétera, etcétera. Estimar las actividades, como ya bien todos sabéis, suele ser uno de los procesos más complejos y además que suele tener mayor error porque eh, por algo que pensemos que puede tardar, hay que pensar muy bien en quién lo puede hacer, cómo, cuándo, etcétera, ¿no? Es decir, no, o sea, reprogramar el API de Globo no va a tardar lo mismo si lo hace un perfil junior, una persona junior, así lo hace un developer expert o lo hace un engineer manager, ¿no? Al final la experiencia que te dice, pues que una misma tarea con misma complejidad la puede sacar antes una persona u otra por su experiencia, ¿no? Entonces, pues al final hay que tener muchos factores en cuenta. Entonces, ¿qué es muy importante que que tengáis claro? No caigáis en la trampa del tiempo, es decir, la duración versus el esfuerzo. La duración de una actividad son los días que van desde el inicio hasta el fin de esa tarea. Puede ser 1, puede ser 7, puede ser 8. Y el esfuerzo es el número de personas que se requiere para hacer esa actividad. ¿Vale? Entonces, una tarea que a lo mejor se hace en 6 días, igual requiere de 70 horas. Y diréis, ¿cómo puede ser 6 días, 70 horas? Pues porque hacen falta 2 personas. Y además hay unas dependencias que las 2 personas no están al 100%. Entonces, no caigáis en la trampa de la duración frente al esfuerzo. La duración, los días de calendario desde que empezamos hasta que terminamos, el esfuerzo, lo que nos va a llevar a hacer la actividad, ¿vale? Que pueden ser, podemos tener una duración de un día, pero el esfuerzo pueden que no sean 8 horas de trabajo, puede que sean 40. ¿Por qué? Porque vamos a tener a 5 personas haciéndolo. ¿Sí? Entonces, la técnica PERT, que es el algoritmo que hablábamos antes, es una técnica que viene muy bien para tratar de predecir la duración o la estimación de las actividades, ¿vale? ¿Qué nos dice la técnica PERT y qué es algo que vais a tener que trabajar en actividad? Que la duración de una actividad, aparte de basarnos en el juicio experto y alguien que ya haya hecho algo muchas veces sabe más o menos lo que se tarda, ¿no? Nos dice que tengamos un- una estimación muy, muy optimista. Pues esto igual lo tengo en 5 días, nuestro ejemplo de lápiz de globo, ¿no? Una estimación pesimista, a mí me han dicho 5 a 15. Pues la pesimista es que esté en 15 días. ¿Y qué sería lo normal? Por lo más probable, pues que sea 10 días, ¿no? ¿Qué decimos? Pues nosotros establecemos que la duración de la tarea sea los 5 días más los 15 días, que son 20 días, más 4 veces la duración probable, que hemos dicho que es 10, que es 40. Entonces 5 más 40, 45, más 15, 60. Y lo dividimos entre 6. Y entonces, en horas. Y entonces creemos que, o en días, que es lo que se va a tardar, son 10 días.
El PERT es algo que viene de bastante utilidad. Es la estimación por tres valores, ¿vale? Que es la más pesimista, la probable y optimista. Esto os invito a que lo hagáis y que lo probéis. Evidentemente hay que contrastarlo con juicios de expertos, ¿no? Y hay que también pensar un poco en quién puede hacer esa actividad, como os decía, porque la optimista y la... Pero por eso se trabaja y esta técnica es muy útil porque normalmente dice, bueno, si esta tarea la va a hacer alguien que ya la ha hecho 10 veces y se lo sabe de memoria, igual tarda 5 días. ¡Puf! Pero si la hace alguien que no tiene experiencia y que no lo ha hecho nunca, a lo mejor tarda 15. Y lo hace alguien que más o menos tiene algo de experiencia y que lo controla, pues en vez de 5 son 9. Pues ya hacemos el cálculo con PERT y ahí tendremos una duración de actividad. ¿Sí? Entonces, esta es la duración un poco de lo que hemos hablado de un caso de lápiz de globo, ¿no? Si la optimista, si no hay caídas de red, la integración con servidores externos, tardamos 10 días. La pesimista, hay una saturación terrible, son 24 y lo más probable son 14, pues pondríamos de duración 15 días. Entonces, digamos que tendremos una estimación más o menos fiable, que luego puede inducir a errores, se puede hacer antes o después, pero tenemos esa estimación, ¿vale? Entonces, importante esta slide, estimar no es adivinar, ¿vale? Estimar no es adivinar, es trabajar. Para ello, trabajemos con el juicio de expertos y trabajemos el cálculo con la fórmula PERT, que es muy útil. Y con ello, una vez que tenemos secuenciadas con el diagrama de las actividades, con esto podemos tener ya una duración y vamos viendo el camino crítico, ¿vale? Pero importante, si una mudanza, una persona tarda 10 horas, la duración de la mudanza no pasa, o sea, el esfuerzo, la duración de la mudanza con dos personas son 5, pero el esfuerzo sigue siendo 10. O sea, no confundamos esfuerzo con duración, que es lo que veíamos antes. Si yo, ¿cuánto tardas en hacer la mudanza? Un día, vale, pues te pago X. Oye, que vamos a ir dos, que solo voy a tardar una mañana. Vale, pues entonces te pago la mitad. No, no te confundas, que el trabajo es el mismo. Eh, me pagas lo mismo. Lo que pasa es que como vamos dos, tardamos menos. Pero no, no es la mitad de trabajo. La mudanza es la misma. No sé si me entendéis, ¿no? Esto se entiende, esto es muy importante. Entonces, tener eso muy claro y luego trabajar con juicios de expertos, con la fórmula PERT, etcétera. Y una vez que tenemos claro las actividades, las hemos secuencializado con un diagrama de red y las hemos estimado con la ayuda del PERT, pues ahora desarrollamos el cronograma, ¿no? Es decir, hemos estimado las actividades, cuánto nos tarda, pues ahora vamos a ver cuándo las hacemos. Desarrollar el cronograma es analizar las secuencias de las actividades, la duración, los requisitos y crear el cronograma. ¿Cómo? Pues tenemos diferentes técnicas. Un diagrama de actividad en línea donde vamos poniendo nodos y cada nodo es el inicio-fin. Un diagrama de precedencias, como hemos visto antes, que es bastante interesante. O un diagrama de actividad en nodos, que es también similar al de precedencias, pero sí que es verdad que el de precedencias está muy bien porque además podemos derivar el tiempo estimado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que os invito a que los veáis en el contenido de la asignatura para trabajar con ellos dentro de la actividad 1 porque tenéis que desarrollar un cronograma. ¿Vale? Entonces, dentro del cronograma que tenemos un método que es muy bueno, que es desarrollar el camino crítico, lo que hablábamos antes, la línea base del tiempo. El camino que en el camino crítico el margen de error es cero. ¿Qué es el camino crítico? El camino crítico es la secuencia de actividades en el que el margen de todas las actividades es cero. Es decir, empezamos hoy, acabamos en 2 semanas y no hay margen. Ese es el camino crítico, ¿vale? Entonces, para ello trabajamos con una secuencia de actividades de mayor duración. Hay una fecha inamovible del proyecto y donde no hay margen de error. Pero dentro de nuestro diagrama de red veremos que tendréis distintos caminos, ¿no? Pues para hacer esta actividad, luego va otro, iréis creando el diagrama
el diagrama de red, el diagrama del camino crítico. Entonces tendréis diferentes caminos. ¿Cuál es el camino crítico? El de mayor duración. Si yo para mi proyecto tengo que hacer el API de Globo que tardo 15 días, tengo que hacer la interfaz de la aplicación que tardo 20 días y tengo que preparar a la tienda para poder para poder repartir todos los pedidos que tardo 25 días, ¿cuál es el camino crítico de la aplicación, de mi proyecto? El API de Globo, el diseño, la aplicación que se va a ver, o prepara las tiendas para hacer pedido, que son 25 días. Pues mi camino crítico son 25 días de duración del proyecto, que es lo que tarda, lo que más voy a tardar, ¿no? A partir de ahí, pues el desarrollar el frontal de la aplicación, que hemos dicho que son 15 días o 20 días, pues me sobran 5 días. Pues bueno, tengo una holgura de 5 días. Si para desarrollar la integración con Globo tardo 15 días, pues tengo una holgura de 10 días, ¿no? ¿Por qué? Porque mi proyecto acaba a los 25. Ese es el camino crítico. ¿Cómo trabajamos el método del camino crítico? Que lo vais a ver en la tarea. Pues al final, ¿qué decimos? Trabajamos con la tabla de dependencias, ¿vale? Una vez que hemos secuenciado las actividades y tenemos claras las dependencias, inicio, fin, cuál depende de cuál, ¿no? Pues tenemos que identificar la fecha de comienzo más temprana, la fecha de finalización más temprana, la fecha más tardía de finalización y la fecha más tardía de comienzo. Y con ello hay una serie de fórmulas. Os invito a que también profundicéis para hacer la actividad. Básicamente se trata de, yo esta actividad, el API de Globo, la puedo empezar como muy pronto, dentro de 3 días, porque ya tengo el API, pero a lo mejor tengo los recursos, puede que no los tengan hasta dentro de 5 días, entonces la fecha más tardía en la que la puedo empezar es de 5. Y la fecha más pronto que la puedo acabar es dentro de 15, la más tardía dentro de 17 días, ¿no? Y al final vais jugando con eso. Esto simplemente os lo pongo porque es interesante que lo miréis dentro del contenido y profundicéis con ello, porque además es algo que tenéis que trabajar para crear el cronograma, que es lo que se pide en la actividad. ¿Vale? Aquí simplemente estamos viendo las pautas. Entonces hay que definir el camino crítico como aquel camino del diagrama de red de más larga duración, lo que hemos visto, ¿vale? Entonces es donde no hay holguras o la holgura es mínima, no tiene por qué ser nula, a lo mejor hemos visto que el proyecto tiene que acabar dentro de 2 semanas y casualmente en vez de un viernes acabamos el jueves. Pues mirar qué bien, tenemos un día de holgura. Pero al final es el camino crítico, es el que menos holgura tiene, si es que tiene alguna, ¿vale? Y para el resto de tareas que no van por el camino crítico, pues una serie de grado de tolerancia. Pues mira, esta no va en el camino crítico, pues puedo empezar un día más tarde, puedo acabarla un día más tarde, etcétera, etcétera, y vais jugando con eso. ¿Vale? ¿Y cómo podemos comprimir y con esto ya terminamos en breve? Pues para comprimir técnicas de compresión, que es otra. Lorena, dime, perdona. Sí, Disculpe, profesor, quería preguntarle sobre la próxima actividad que tenemos que presentar. Disculpe. Eh, sí. el momento de la actividad indica que debemos graficar el diagrama de red. ¿Podemos hacerlo en Excel y ubicar la imagen dentro del Word? Porque es muy difícil hacerlo en el Word. Sí, a mí me da igual donde queráis. Mm. Lo que más sencillo sea para todos, ¿vale? Sí, sí, sin problema. ¿Vale, Lorena? Gracias. Donde más Muchas sencillo gracias. sea. Nada, a ti. Muchas gracias. Vale, entonces por cerrar la clase, si me dais 3 minutos, técnicas de compresión del cronograma. Podemos hacer lo que se llama crashing, intensificación, que es poner más gente en la ruta crítica, ¿vale? Es decir, pues si necesitamos 3 personas más para pintar la casa, pues pongamos 3 personas más. Claro, importante, tiene que ser útil, porque si tenemos 4 paredes, cada pared solo puede pintarla una persona, pues a lo mejor no hace falta meter a 3 personas más, porque no van a poder pintar nada, ¿no? Entonces, suponiendo que se puede, pues metamos más recursos, nos acorta el tiempo porque vamos a tener el trabajo antes, pero nos aumenta el coste. Y luego tenemos el fast tracking, que es la ejecución rápida, que es paralelizar fases o paralelizar tareas que pueden ser secuenciales, ¿no? Pues mira, tenemos que construir la pared,
tenemos que preparar la pintura para poder pintar la pared. Pues en vez de construir la pared, preparar la pintura y luego pintarla, vamos a preparar la pintura mientras construimos la pared para que en cuanto estén las dos hechas ya podamos ponernos a pintar, ¿no? Y entonces pues ahí ganamos algo de tiempo, ¿vale? Entonces, decisión de fast tracking o asumimos el riesgo de retrabajo para ganar 2 días y cumplir la fecha. ¿Cómo mitigamos impacto? Pues podríamos paralizar código front y código back. Podemos tener riesgo de bugs, pero hay una paralización o retrasar el lanzamiento e incumplir el negocio. Pues aquí como project managers, si necesitamos retrabajar para ganar 2 días y cumplir la fecha, pues a lo mejor es mejor comprimir y paralizar cosas, ¿no? Y luego, el proceso de controlar el cronograma, lo vemos muy rápido, es monitorizar el estado del proyecto en base al gestionar los cambios del cronograma. Si queréis, nos quedamos aquí, ¿vale? Y esta parte, o la podéis ver, la de control del cronograma, es la técnica de lo que se llama el valor ganado, ¿vale? Que es básicamente ver estimar cuánto hemos trabajado en el proyecto, cuánto se supone que cuánto valor se supone que deberíamos haber ganado y en base a eso cómo vamos. Me pregunta Edgardo en el chat que desde mi experiencia, ¿existe método para hacer algunas técnicas de compresión? Pues mira, mi experiencia, Edgardo, me dice que tienes que plantear en qué momento del proyecto estás, evidentemente qué recursos o qué coste tienes y sobre todo qué tarea es, ¿vale? Porque lo que te decía, si lo que necesitamos es, me lo invento, tenemos que dar un banquete de bodas y tenemos que eh, cocinar 50 ensaladas iguales, pues oye, a lo mejor podemos meter, si tenemos 2 cocineros y no llegamos, pues igual podemos meter 10 cocineros y para hacer las 50 ensaladas, ¿no? Pues ahí a lo mejor el meter más recursos sería interesante si disponemos de presupuesto, ¿no? Pero es que a lo mejor el problema es que no tenemos que hacer 50 ensaladas, sino que hay que montar el salón y para ello primero hay que ordenar las mesas, luego todas las sillas, luego tiene que venir la persona de marketing para poner toda la decoración, luego la persona de el catering para ver la disposición de las mesas y cómo colocar los platos, luego tal, hasta que al final está, ¿no? Pues oye, en vez de colocar primero en vez de traer primero las mesas y luego las sillas, pues vamos a intentar todo a la vez, ¿no? Y en lo que la persona de marketing va decorando el salón, pues la persona de catering va viendo dónde poner cada cosa. Ahí a lo mejor podemos paralelizar. O sea, no hay un método exacto o bajo mi experiencia en qué seleccionar, sino que al final se trata de ver qué tarea, qué tipo de tarea es y en qué momento del proyecto estás, ¿vale? Gracias a ti. Entonces, si os parece que ya nos hemos ido, el próximo día vemos la parte de control del cronograma, pero que básicamente es esto, que si me dais un minuto lo vemos porque además simplemente quiero que conozcáis la técnica del valor ganado, ¿vale? Que se trata de controlar o de tener muy bien el coste del presupuesto que hemos ejecutado, lo que os he dicho, cuánto hemos ejecutado, cuánto valor, cuánto trabajo tenemos que haber hecho, es decir, si nuestro proyecto vale 100.000 euros y hemos ejecutado y hemos gastado 40.000 euros, ¿no? Pues se supone que deberíamos haber avanzado un 40%, ¿no? En el proyecto. Pues hay que verlo, ¿vale? Y entonces, para eso no hace falta realmente conocer el coste real, pero sí el porcentaje real de avance. Es decir, si teníamos que haber avanzado, si tenemos esto, teníamos que haber avanzado el 60%, y vais viendo un poco jugando con eso y vais haciendo cálculos. Os invito a que lo analicéis. Ahora creo que para esto no hace falta para actividad uno, ahora no me doy cuenta, pero mirároslo bien. Pero básicamente el control del cronograma es saber si vamos desviados o no. ¿Cómo? Pues mira, estamos en esta fecha del proyecto. Se supone que en esta fecha del proyecto teníamos que haber llegado a este, ¿no? Y vamos por aquí. Y con eso vais calculando desvíos, ¿vale? Y os dan desvíos económicos, que es muy importante porque al final el cronograma se basa mucho en la parte de costes. ¿Sí? Entonces, como conclusión a la parte de planificación, alcance y tiempo, y con esto cerramos la clase,
vamos a ver un momento las soluciones. Digamos que el trabajo, el alcance define las piezas exactas de la maquinaria y el tiempo define el orden y el ensamblaje. Y es justo la unión del trabajo y del tiempo la que nos va a permitir, con muy buena gestión y muy buen control, como sois muy buenos project managers, nos va a permitir hacer toda esa planificación. ¿Vale? Os dejo como siempre tres dinámicas para que veáis. Y para terminar, ¿qué valor de duración usar antes de la incertidumbre? Pues aquí aplicamos lo que hemos visto, la estimación PERT, ¿no? Calculamos la estimación PERT y tendríamos el valor de la estimación con menos grado de incertidumbre. ¿Cómo identificar las tareas que retrasan el final? Pues con la técnica del camino crítico, ¿no? ¿Qué tareas son las que nos retrasan? Pues vamos a ver cuál es el camino crítico y vamos a ver qué tareas son las susceptibles a tener mucho cuidado con ellas. ¿Cómo podemos bajar de 35 a 21 días para tener el API y la formación que dijimos? Pues o bien con fast tracking, realizando actividades en paralelo, por ejemplo, empezar la formación a la vez que estamos haciendo la interfaz. Pues oye, a lo mejor se puede hacer a la vez, ¿no? O con temas de crashing, añadiendo más recursos a tareas críticas. A lo mejor aquí probablemente hubiera sido más interesante o sería más interesante la parte de fast tracking, en el cual podemos ir formando a la vez que vamos desarrollando la API de Globo. Sí, y con esto un poco es el tema, junto con la actividad. Quería ver el tema entero, como os decía, para que tuvierais todo el recurso. Subo la presentación de cara a que trabajéis la actividad, ¿vale? Pues nos hemos ido 8 minutos, disculparme, empezamos 2 minutos tarde, pero me parecía interesante, os pido disculpas para poder terminar el tema. Y nada, no sé si antes de cerrar tenéis alguna duda, os ha quedado todo claro. Os invito sobre todo a que profundicéis en la parte de la monitorización con la técnica del valor ganado, porque eso es muy importante para cuando llevéis proyectos que podáis tener muy claro por dónde estáis y luego que trabajéis muy bien la parte de gestión del alcance. Lorena, por favor, que levantes la mano, dime. ¿Cómo está, ingeniero? Disculpa, nuevamente una pregunta, justo de Mm. la actividad. En la actividad nos indica, primero, no nos dice el número de hojas que debemos de realizar, no importa el número de hojas. Lo que tienes que hacer es No. rellenar las tablas. Ya, eso sí. Aquí dice ser capaz de realizar un cronograma en función del diagrama. O sea, si yo tengo el diagrama, como les decía, yo estaba realizándolo en Excel para pasarlo como imagen al Word, porque en el Word es un poco difícil crear. Vale, es una actividad grupal. Ajá, sí, sí, estamos haciéndolo Vale. justo Sí, repartiéndonos la me tabla. parece bien. Pues cuando entreguéis las tablas en un Word, adjuntáis, pero no tiene una duración, vamos, no me di cuenta, pero yo creo que no tiene una duración, o sea, un tamaño, una duración determinada de cuánto tiene que, o sea, es rellenar las tablas. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer, los criterios de evaluación, Sí, es ajá, identificar la duración del proyecto, del camino ya, crítico, del colchón de ah, la actividad G para los dos sí, proyectos, ya tengo. que eso viene en una de las tablas de respuestas, Sí, seleccionar cuál es el el proyecto proyecto. elegido y Ah, luego argumentar de forma razonada qué actividades del proyecto deberías de tener en cuenta para reducir tiempo, ¿vale? Evidentemente eso lo vas a ver si te haces el diagrama, pero el diagrama no tienes que, o sea, me lo puedes entregar si quieres y yo encantado, pero no tienes que entregar el diagrama así. Lo que pasa es que sí que es muy, vamos, si vosotros sois capaces de verlo con las tablas, no digo nada, pero lo interesante es que ya practiquéis y os montéis los diagramas para poder responder de una forma más visual. ¿Sí? ya, entonces, en la parte donde indica ser capaz de realizar un cronograma, eso también debemos hacerlo en función del diagrama de red obtenido. Como estaba hablando algo Esos de son los cronograma. objetivos, claro, esos son los objetivos de la actividad. Al final, como objetivo se trata de que vosotros se supone que para rellenar las dos tablas y justificar, pues a partir de estos datos tendréis que realizar un diagrama de red o flujograma, poder realizar el cronograma como lo hemos visto con la duración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son los objetivos, ¿vale? Lo Mm, que yo voy a evaluar es las dos tablas y la justificación. Lo que pasa es que a mí me resulta complejo solo con esas tablas, o sea, poder sacar de forma garantista, yo soy más de hacerlo visual, pues me monto mi diagrama, me monto mi cronograma y respondo.
pero yo lo que voy a evaluar es la respuesta en las tablas, ¿vale? No el que desarrolléis esos cronogramas, esos diagramas de red, ¿vale? Ah, ok, ya, muchas gracias. ¿Sí? ¿Seguro? De todas formas, cualquier duda, alguien más tiene alguna duda y si no me decís, ¿vale? Claudia dice que todo claro. Muchas gracias, Lorena, por tus preguntas. Si alguien más tiene alguna duda, de todas formas, si no, a través del foro, etcétera, de los canales, me podéis contactar para lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, espero que os haya resultado interesante. Ha sido un tema muy... La parte de gestión de tiempos es muy chulo. Nos hemos ido 12 minutos, pero bueno, espero que estos 12 minutos hayan merecido la pena y que trabajéis la actividad. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por los aplausos, Jason. Pasar muy buena semana y seguimos. Hasta luego.